La salud mental y su connotación en nuestra sociedad. Una de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. En el primer año de pandemia se sumaron un 25% de personas a los 1.000 millones que ya sufren un trastorno mental. Depresión, ansiedad y ludopatía. Esta noche en A Fondo. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes aquí en Telepacífico con un tema tan complejo como este de la salud mental. Este programa A Fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones. Don Jair, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Leo, y el cordial saludo para todas las personas que nos están viendo aquí en A Fondo a esta hora. Y estos son nuestros invitados en A Fondo. En esta emisión A Fondo, desde Argentina, el doctor Pedro Rafael Gargolov, médico especialista, jerarquizado en psiquiatría y psicología médica. Es autor de la guía Las Palabras Importan. Iván Darío Moreno, investigador y escritor. Y las psicólogas Gloria H. y Paola Ocampo. Vamos a entrar en directo para hacer la comunicación con la ciudad de La Plata, lo que llaman los argentinos el Río de la Plata para nosotros, don Jair. Totalmente. Además, esa satisfacción que tienen todavía los argentinos tocando el tema del fútbol, pero hay que mirar psicológicamente cómo están también, ¿no? Claro. Saludamos al doctor Pedro Rafael Gargolov. Es un médico psiquiatra, está desde la ciudad de La Plata. Médico, buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muy bien. Y por supuesto, agradeciendo al programa A Fondo poder tratar un tema tan sensible e importante como es la salud mental. De qué manera se puede contribuir para mejorar su nivel y desde luego que tenga un impacto beneficioso en el bienestar de la comunidad. ¿Cómo afectan las palabras la salud mental de las personas? Bien, bueno, sin lugar a dudas que como bien señalaron al principio de esta entrevista, hay una señal de alarma que es la alta frecuencia de los trastornos mentales, en general más bien ignorados, ¿no? Como es que una de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida, que cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo, que más del 90% de las personas que tomaron esa desafortunada decisión sufrían algún trastorno mental. Y bueno, sobre esa señal de alarma, el punto de partida es que, por un lado, las enfermedades mentales tienen como componente crítico una importante desinformación por parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y además de eso, está fuertemente asociada al estigma, que es estos estereotipos o prejuicios que en forma conjunta, estos dos factores, desinformación y estigma, se traducen en una discriminación, en una conducta negativa hacia las enfermedades mentales y quienes las padecen. A ver, el punto es que ¿cuál debería ser entonces la respuesta para modificar las consecuencias de esa unión, ¿no? De esa fusión entre el enfoque estigmatizante y la discriminación, con la desinformación sobre la salud mental y en general sobre los trastornos mentales? Bueno, son varias, pero básicamente se podrían resumir en las 3 más importantes, que son la educación pública, las campañas anti-estigma y, muy especialmente, y que es el motivo por el cual entiendo que es esta entrevista, es el adecuado uso del lenguaje en los medios de comunicación. Precisamente el documento generado, Las Palabras Importan, que es generado inicialmente en Argentina con el doctor Ricardo Corral y un grupo importante de colaboradores, que después tuvo su versión latinoamericana con el involucramiento, entre otros países, de Colombia, con el doctor Rodrigo Córdoba. Así que digamos que esa es la entrada al problema. Claro. Estimo que tendrán seguramente alguna pregunta para seguir con esta temática, o bien podría continuar mencionando en qué consiste la desinformación y cómo se genera el estigma y la discriminación. Así que bueno,
Precisamente, doctor, usted acaba de Sí. mencionar una cifra que es preocupante en el mundo, que cada 40 segundos una persona se quita la vida. ¿No soporta de pronto el tema de quizá el insulto, el maltrato verbal? Porque muchas veces no puede ser el maltrato físico. Sí, 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 sin duda que, que dentro de los componentes que pueden a una persona inducir a una conducta autolesiva y terminar con su vida, por supuesto está el aporte negativo que pueda recibir de su contexto, ¿no? Pero sin olvidar, como bien dije, que el 90% de los suicidios están relacionados con una causa preexistente que es un trastorno mental severo y crónico, ¿no? Un tema concreto sobre los medios de comunicación y de pronto la gente piensa que son los medios de comunicación formales, la radio, la televisión, el medio impreso, pero hoy en día tenemos una invasión compleja de redes sociales, el Twitter, el Facebook, el Snapchat, el Instagram y cualquier cantidad de aplicaciones que hay más de 50 que forman la interacción humana. ¿Cómo afecta esa publicación en redes sociales y en qué sentido está tocando los retos virales, por ejemplo, de TikTok con las personas, con los niños, con los adultos para el suicidio? Sí, 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 sin duda que hoy en día todo lo que ha venido de la mano de la globalización y y el auge de las redes sociales y cómo ha impregnado, ¿no? El comportamiento y los vínculos interpersonales en todo el mundo, tiene una importancia tanto o mayor que los medios de comunicación, como usted dice, ¿no? La circulación dentro de estas redes sociales de mensajes descalificatorios, eh, prácticamente siempre vinculados a conceptos erróneos, puede claramente contribuir, y de hecho hay algunos ejemplos, que, bueno, no viene al caso mencionar, pero hay sí algunos ejemplos de conductas autolesivas o mismo de suicidios relacionados con lo que circula precisamente en las redes, ¿no? Así que es cierto que la importancia también abarca ese ámbito de intervención, ¿no? No solo los medios de comunicación, sino las redes sociales. Es un muy buen aporte el que ha planteado y que, bueno, permite incorporarlo dentro de este análisis. El tema de la salud mental se ve más reflejado en los jóvenes o en las personas adultas, doctor. Bueno, no. Los problemas de salud mental impactan en todas las edades. Incluso muchos trastornos mentales severos, como por ejemplo la esquizofrenia, mismo el trastorno bipolar o en su forma más severa, suelen tener un comienzo en la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. Bueno, y buena parte de estos trastornos tienen un curso persistente a lo largo de la vida. Claro que, como muchas enfermedades, con un adecuado tratamiento y sostenido a lo largo del tiempo, todos pueden tener una razonable aspiración a tener una vida plena, ¿no? Claro. Bienestar y bueno, con un desempeño social acorde con sus expectativas, aún padeciendo un trastorno mental severo y la necesidad de recibir un tratamiento. De la misma manera que puede ocurrir con padecer una hipertensión o una diabetes, pero claro, con todo ese estigma negativo asociado a los trastornos mentales que lo hace un poco más difícil, ¿no? Claro, y es que estamos revisando el tema de las palabras frente a los seres humanos y las palabras nacen desde la misma relación madre-hijo, padre-hijo. Cuando un padre descalifica a un hijo, cuando una madre descalifica a una hija, cuando esas relaciones de hermano, hermana, familia no se dan, ¿cómo se afecta la salud mental de un niño? Cuando le dicen a un niño que no rindió en los estudios y lo llaman que no tiene las capacidades necesarias, o lo insultan, o lo agreden también directamente los educadores a los niños, o la confrontación escolar que se da también, ¿cómo implica todo esto en la salud mental de los menores? Claro, sí, sí, también ahí hay una fuente que impacta negativamente, sobre todo en lo que se identifica algo así como el autoestigma, ¿no? Que es la percepción negativa
que se puede tener de uno mismo en función de presentar o no un trastorno mental o algún nivel de funcionamiento social menor al esperado, y que en la medida en que esté alimentado, potenciado por fuentes externas que, entre comillas, le den la razón de esa minusvalía tal como la persona lo siente, claro que puede llevar a un impacto negativo sumamente importante, ¿no? Y esto, bueno, puede ocurrir perfectamente desde el ámbito familiar hasta en los vínculos dentro de la escuela o en las actividades sociales que regularmente suelen tener las personas, ¿no? Los niños, por supuesto. Por ahí también se puede enfocar el acoso laboral, cuando un jefe le exige más de la cuenta. Ese acoso laboral también puede llevar, de acuerdo a las palabras, a que la persona tenga ese estrés, esa ansiedad, ese tema de enferma mental, y el acoso laboral también por las redes. Sí, sin duda. Sin duda que son todas fuentes que de alguna manera apuntan a potenciar la autodesvalorización, ¿no? Digamos, restarle capacidad de autovalimiento a las personas, y obviamente eso va a estar necesariamente asociado a un comportamiento en función de cómo la persona se percibe, cómo la perciben los demás y cómo eso potencia su sensación, entre comillas. Bueno, entonces, si yo creo que no sirvo y los demás me dicen que no sirvo, entonces es verdad, no sirvo, no soy útil, ¿no? Eso es lo que se conoce como autoestigma o estigma personal, que, bueno, en ocasiones no se lo percibe como un problema serio porque, bueno, porque no es adecuadamente conocido, pero bueno, tiene un impacto importantísimo, ¿no? Sin duda. ¿Y por supuesto que es mucho más evidente si en forma preexistente hay trastorno mental, por ejemplo, un trastorno mental severo, como podría ocurrir con una depresión crónica o la misma esquizofrenia, ¿no? Claro. Médico, ¿y qué recomendaciones habría para los padres en su relación con los hijos? Esa relación insultante que muchas veces se da, o de confrontación que hay en la formación de los hijos, o la formación laboral, ¿cómo hay esa forma de entenderse los seres humanos en una relación laboral, jefe-trabajador, o en el hogar, pareja, hombre o mujer o hombre, que se agreden los dos verbalmente? ¿Qué recomendaciones hay para ese grupo de personas, esa clase de personas agresivas frente a una relación con otros seres humanos? Sí, bueno, básicamente la tolerancia, la comprensión de que las necesidades del otro pueden ser diferentes a las propias, y que, bueno, que todos somos diferentes, de alguna manera es el punto de partida para que a través de digamos, de un modelo de diálogo franco y en profundidad pueda conducir a una armonización de los intereses de las distintas partes que puedan estar en crisis, ¿no? o en conflicto. La idea es trabajar sobre esas discrepancias para buscar los puntos en común que siempre existen, y que mucho más si hay una relación de afecto, y que precisamente eso sea el punto de partida para, como dije hace un rato, la armonización del vínculo, ¿no? Claro. Doctor Pedro Rafael Gargolov, desde la Argentina, muchas gracias, muy amable por estar con los televidentes de Telepacífico aquí en el Valle del Cauca, en Colombia. Que tenga buena noche, muy gentil. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor Gargolov. Vamos a hablar acerca de un tema que también involucra la salud mental, lo que son las adicciones. Una de ellas que es letal, que afecta solamente el patrimonio de la familia, la ludopatía, o sea, la adicción al juego. Vamos a ir con Dayana Arango con este tema que está pasando aquí en nuestra región. Buenas noches, Dayana.
Un saludo para todos los televidentes y precisamente hablando del tema de salud mental nos encontramos con Carlos Sánchez. Él es conferencista y mentor de Cerebro. Carlos, bienvenido a Telepacífico. Muchas gracias, Dayana, por la oportunidad de estar aquí en el programa A Fondo. Bueno, empecemos hablando. ¿Qué quiere decir mentor de Cerebro? Yo vivo unas situaciones complejas en donde absolutamente indisciplinado con mi mente, con mi cerebro. Adicción al juego, adicción a la marihuana, que me generaron un trastorno de ansiedad con ataques de pánico y agorafobia. Aprendí de esa experiencia y hoy, a partir de mis experiencias, enseño a la gente a tener disciplina con su mente y desarrollar el potencial que tenemos acá, que es tan hermoso. Y hablando de ese tema de, digamos, la adicción al juego, entramos al tema de la ludopatía. ¿Cómo se empieza la ludopatía como tal? Porque es un término o un trastorno que no se escucha tanto como la ansiedad y la depresión, pero que existe en muchos casos. Sí, esta es una adicción que se conoce como adicción conductual. Esta es una enfermedad que es progresiva, va creciendo poco a poco. Cuando menos, o sea, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a los casinos, pues la primera vez me gustó mucho el juego de sonidos y de luces, pero cuando me di cuenta ya duré atrapado, iba prácticamente todos los días y se me convirtió en una enfermedad porque es una enfermedad mental. La adicción es poco a poco hasta que cuando menos te des cuenta estás atrapado y te vuelves esclavo y rehén de tu cerebro. ¿Cómo darse cuenta en la ludopatía que ya tienes que buscar ayuda profesional? ¿Cuáles son esos síntomas? Hay que evitar, por ejemplo, hay unas alertas. Si yo, por ejemplo, el cerebro tiene un sistema de placer y ese sistema de placer pues hay que aprenderlo a regular. Si a mí, por ejemplo, me gustan demasiado el casino, entonces a mí me gustan las máquinas tragabilletes y jugaba en las máquinas tragabilletes y se me convierte en un hábito permanente, ahí ya hay que parar porque ya hay un problema. Aquí también entraría el tema de las apuestas virtuales que se ve en la actualidad. Claro, las apuestas online están generando, mueven millones de pesos. Es un negocio pulpito para los dueños de las apuestas online, pero el sufrimiento que genera en las familias es impresionante. Yo tengo casos de muchachos que han, mejor dicho, han hecho préstamos por gota a gota para saciar esa necesidad de apostar de manera enfermiza en esas apuestas, que también, por supuesto, son una adicción y son mucho más peligrosas porque pues, los tienes a un clic en tu propia casa. Y aquí en la ludopatía luego entra la depresión y la ansiedad. ¿Esto conlleva a lo otro? Claro, porque cuando tú tienes una enfermedad mental como la ludopatía, las emociones entran a jugar un papel muy negativo, ¿sí? Porque tú sientes ansiedad, por supuesto, porque tienes un afán de jugar todo el tiempo. Y entonces cuando no quieres, entonces la ansiedad te enloquece y entonces uno tiene que ir para tratar de saciar la ansiedad. Depresión, por supuesto, porque tú estás en un hábito que te hace daño y sin embargo vas y vas, entonces te sientes muy mal. También te da culpa porque los adictos al juego sufrimos de algo que se llama las recaídas. Entonces cuando tú recaes después de mucho tiempo, vuelves y caes, obviamente sientes culpa, sientes ira, mucha ira, porque estar metido en algo tan, perdón la expresión, tan cochino, tan sucio, para el alma de uno, para la mente, pues obviamente genera una competencia entre las emociones impresionante, donde tú no sabes qué hacer, porque pues, las emociones se van de desmadre. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, siempre bienvenido. Y aquí está una experiencia más, una historia más. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias, Dayana. El tema es muy interesante, lo que está pasando con la salud mental y cómo se involucra todos los aspectos de la vida. Ya venimos aquí nuevamente en A Fondo por Telepacífico. Seguimos en A Fondo aquí por Telepacífico, estamos hablando acerca de la salud mental. Vamos a hablar de psicología en la salud mental. Nos acompañan dos psicólogas, Gloria Hurtado, Gloria H. Buenas, ¿cómo me le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Claro. Y está también Paola Ocampo, psicóloga. Paola, buenas noches, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Don Jair. Veíamos un informe de una persona que se volvió adicta
precisamente al tema del juego. Y él señala que se dio la ansiedad de un momento a otro. Inicio con la doctora Gloria H. sobre este tema de la ansiedad y el caso del juego. ¿Es un problema de enfermedad mental porque se dio en el momento, se volvió adicto o porque ya esta persona lo traía desde su juventud? A ver, yo creo que uno puede mirar la enfermedad emocional, la enfermedad mental de dos maneras. Creo que es equivocado decir que algo se presenta de un día para otro. Esto tiene una historia. Y claro, ojalá se le hubiera preguntado al médico, al doctor, ¿con qué curan ellos? ¿Con medicina o con palabras? Porque esto necesita una investigación y una información. Tú no te enfermas de un día para otro para una situación. Hay como un clima que se va gestando, puede venir de tus padres, de la frustración con la sociedad, de tantas cosas. ¿Y qué sucede? Que tú te puedes agarrar de cualquier adictivo para poder solucionar la situación. Y si hubiese la manera de quitar la adicción y no se analiza la causa, cambias de adicción. O sea que eso es algo como que está ahí dormido y un momento a otro despierta. Yo creo que eso es una sociedad enferma, una sociedad, muchas de las personas que llegan con enfermedades están frustradas. El mundo, mi papá, mi mamá, el mundo, la sociedad no me dio lo que yo esperaba. Tenemos que cambiar la manera de educar, la manera como la gente espera de la vida, porque el problema está que muchos de estos jóvenes o estos ancianos así no era. A mí nunca me prepararon para manejar frustraciones. Algunos de ustedes, de nosotros, nos enseñaron en el colegio, en la escuela, cómo se maneja una frustración y que no nos dan los elementos para aprender a manejar la vida. Entonces la ansiedad, la angustia, la ludopatía, todo es fruto de algo que viene gestándose una sociedad enferma que tiene que revisar muchos de los parámetros con los cuales se educa a la gente. Psicóloga, ¿con qué se cura, como dice Gloria H., con palabras o con pepas? Bueno, ¿O con inyecciones? hay una cosa muy importante ahí, es que cuando estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? Hay un tema de bioquímica cerebral que no está funcionando bien. Es ahí cuando el médico, psiquiatra, hace un análisis, una valoración y con sus ayudas diagnósticas y todo lo que necesite para poder diagnosticar ciertamente, debe o lo que hacen es ordenar medicación para equilibrar y regular esa bioquímica que no está funcionando bien. Mucha gente dice que lo que pasa es que si toma una pepa queda como embombado todo el día y la gente no vuelve a ser la misma persona. Lo que pasa es que también está muy satanizado el tema de la medicación, ¿no? Sí. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque no es solamente la medicación, está la psicoterapia, que es fundamental para cualquier tratamiento, ¿sí? Y la psicoterapia es conversacional, son palabras. Porque a veces, precisamente, cuando le dicen a una persona que tiene esa ansiedad, que tiene depresión, y alguien le recomienda, vamos donde el psicólogo, vamos donde la psicóloga, inmediatamente dicen, yo no estoy loco. Es como una defensa, doctor. Bueno, esperemos que eso esté cambiando. A ver, Sí. decirle que hoy en día... Antes decía, no. No, yo creo que ya la manera... Gloria se defiende. No, pero es que eso ya tiene que ser... Sí. Por ejemplo, al médico Usted no lo que era, argentino, por lo menos, ¿no es cierto? al médico argentino le pudieron Sí. haber preguntado Sí. el psicoanálisis, cómo fue importante para la sociedad argentina. Sí. Allá un gerente de un hotel, uno iba, me voy a cita con el psicoanalista, y era Sí. totalmente normal. Los argentinos han tenido una manera muy particular ¿Y para aquí mirar... cómo lo hacemos? ¿Ah? ¿Y aquí cómo lo hacemos? Aquí ya estamos aprendiendo y cada vez más las personas pueden llegar a un psicólogo. La cantidad de hombres que están buscando ayuda psicológica, porque antes era muy femenino, pero cada vez hay que hacerlo y yo creo que la persona tiene tal nivel de angustia. Si tú tienes un dolor de estómago, no voy donde el médico, no me aguanto. Llega un momento en que la ansiedad, la angustia o algo dice, voy a buscar ayuda. Claro. Y sobre todo que ahora hay una cantidad de herramientas. El medicamento es una muleta, pero el medicamento solo, yo diría, no cura, no sana. Claro. Medicamentos sin terapia no sirven. Pero mira lo que usted señala, doctora Gloria H., en el sentido de que uno tiene esa enfermedad, no que todavía no va donde el médico, pero cuando ya se siente bien grave, todavía sí va donde el médico. Lo mismo puede pasar donde el psicólogo, Sí, no, yo ¿verdad? todavía no voy, hasta que ya, digamos, puede tocar fondo y dice, voy a donde la psicóloga. Y, perdón, hay algo muy importante que tú estabas diciendo, que anteriormente decían, no, es que yo por qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco. Yo siempre les digo, miren, al psicólogo va quien quiere hacerse cargo de su vida, atenderse, resolver sus asuntos, ¿sí? Esa es la persona que va al psicólogo. Problemas tenemos
todos, retos tenemos todos. En la vida se presentan diferentes situaciones y muchas veces nos quedamos cortos en herramientas y recursos para resolver. Pues el psicólogo me ayuda en ese sentido. Claro. Pero fíjense que hay un caso que es muy evidente que está marcando el problema de salud mental en Colombia sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre la angustia. El caso del capitán Dávila, un hombre que estaba dentro de todo este rollo lamentable que pasó en presidencia con la situación que todo el país conoce y terminó quitándose la vida. Porque él le decía a sus subalternos o al abogado, le decía, ¿y qué va a pasar con mi familia cuando mi familia se entere de todo esto? ¿Qué va a pasar con mis seres queridos cuando se entere? ¿Qué va a pasar con mi hijo en el colegio cuando se entere de lo que ha pasado en mi vida? ¿Qué se hace en esos casos para evitar que llegue hasta ese último momento? Y perdón un momentico, le agrego la pregunta de Leo, que incluso el presidente de la República salió a decir se suicidó por presión de los medios. Yo pienso que podría ser un poco cierto. Y él era, entre comillas, ojalá que no se estigmatice, él era un paciente psiquiátrico. Él tomaba droga. O sea que, fíjense que uno analiza el caso como si aterrizara como un paracaídas y eso tiene una historia. Era un hombre con una ansiedad muy grande y tomaba droga psiquiátrica. Y en algún momento tu debilidad, tu fragilidad te lleva a perder el sentido de la realidad y tú puedes hacer una situación de esas, despidió a su mamá, hizo todo y de pronto en un momento de desespero lo puede hacer. Lo importante con un paciente que necesita es tener mayores recursos personales. Uno trabaja en terapia tratando de buscar el recurso personal que la persona puede tener para poder salir adelante y no que trate de depender de algo tanto, sino que internamente qué podemos explorar en su mundo interior que tenga un recurso para poder agarrarse de él, allá dentro de él mismo y poder salir adelante. ¿Cuáles son las alertas de que una persona puede llegar a tener esa enfermedad mental de la ansiedad? Bueno, se presentan diferentes signos y síntomas. Entre ellos está el nerviosismo, la angustia. Muchas personas en estados emocionales ansiosos lo que hacen es aislarse, ¿sí? Dedicarse un poco a manualidades, pero esto una forma de regular. Sí, pero signos y síntomas existen muchos. Lo importante es saber reconocerlos. Yo creo que allí hay una cosa importante y es que tú tienes que salirte de la mente. Suena paradójico, pero lo que más puede llegar a enfermar es la mente. Darle vueltas y vueltas a los problemas. Hay una parte de la psicología que dice que en la mente no hay respuestas. Tú tienes que salirte de la mente y empezar a vivir. El deporte es necesarísimo. El deporte, la manualidad, arma un rompecabezas, arregla un closet, salte de la mente. Hacer cosas manuales, eso es terapéutico. Lo que llama la gente la pensadera. Eso claro, la pensadera. Lo que se llama una terapia ocupacional es salir, arma un rompecabezas, arregla el closet, lava el carro, todo lo que puedas hacer porque estás fuera de tu mente. Muchos de lo que más enferma es pensar y pensar y pensar. En la noche se vuelve una cosa pavorosa porque pienso y pienso y pienso. Pensando no hay respuestas. Salte de la mente y cada vez la psicología trabaja que la mente intentó responderlo todo y en la mente no están las respuestas. Tú tienes que, antes que pensar, sentir. Muchas veces yo le digo a mis pacientes, no qué piensas, sino qué sientes. Y es como si tú bajaras, ¿qué siento? Me voy conectando con el mundo emocional. Y eso es diferente a pensar. En el pensamiento no hay respuestas. Doctora Paola, existe un fenómeno que se está dando aquí en nuestros tiempos, es el de la gente que pasa las noches sin dormir en vela. Y cuando me pregunta, ¿y usted por qué no duerme? Sobre todo a los adultos mayores nos dicen, ¿por qué no duerme? Porque tengo una pensadera. Sí. ¿Cómo hago para dormir con esta pensadera si tengo tantos problemas encima? ¿Cómo saco la pensadera del sueño? Bueno, ahí hay varias técnicas. Una de ellas es hacer uso de la respiración, ¿sí? La higiene de sueño. Si yo tengo una rutina, voy a generar ese hábito de acostarme a dormir 10 de la noche, apago todos los aparatos electrónicos, pantallas, el ejercicio de la respiración, cómo relajo yo los músculos faciales. Si yo pongo mi lengua sobre el paladar arriba, detrás de los dientes, es la forma de relajarme. Si yo la pongo abajo en los dientes inferiores, me voy a tensionar más. Entonces, estar muy pendiente de cómo yo me siento descansada, relajada y empezar a respirar. Hay un ejercicio muy interesante, siempre lo recomiendo, es tomar aire en 4, sostener en 6 y botar en 8. ¿En 4 segundos? En conteo. Contando. Contando. En 4, sostengo en 6
voto en 8. Es importante que las personas sepamos que el hecho de no dormir o de hacerle el quite al insomnio no nos va a afectar. Resulta que sí, la afectación es importante y es directa. Al otro día no voy a tener energía, se me van a olvidar las cosas, voy a estar muy propensa a un accidente. Sí. ¿Sí? Entonces es tener en cuenta que el sueño y el sueño reparador, ¿sí? el que sueño genera profundo. el descanso. Sí. Claro y hay que sí. una cosa tontísima, Chopra la recomendó, no mires el reloj. Lo peor que tú puedes hacer en un insomnio es mirar el reloj. Ay, las 2, ¿cuánto falta? No lo mires. O el celular también, que tiene No lo mires. Chopra comentaba en uno de sus escritos que hubo un grupo de mineros que se quedaron atrapados en una mina en alguna parte. Solamente un minero tenía reloj. Y los mineros le preguntaban a él, ¿cuánto llevamos? Y el del reloj siempre les mintió. Si llevaban 3 horas, decía 1. Todos los mineros se salvaron, menos el que tenía reloj. Porque la sensación del reloj, ¿cuánto falta? Ay, ¿cuánto me falta? Si tú no miras el reloj, eso es un ejercicio tontísimo. Trata Sí. de no mirar el reloj. No sabes si son las 2 de la mañana, las 5, las 11. Trata de evitar mirar el reloj, pero la gente, todo lo que me falta, allí te angustias muchísimo. Claro. Veamos este tema que involucra mucho la salud mental. Uno que es el comienzo para muchos, otros dicen que es el final, es la ansiedad. ¿Qué está pasando con la ansiedad? Dayan Arango. Hoy el tema de salud mental ha sido tomado con más conciencia, pues cada vez son más los niños, jóvenes y adultos que padecen un trastorno mental. Hablamos con Alejandro Gil, quien desde el 2011 inició con síntomas de ansiedad. Comencé a sentir como un miedo al momento de ir a dormir. Pensé que yéndome a dormir no iba a volver a despertar, es decir, que me iba a morir en medio del sueño. Síntomas que siguieron con los años, desde el 2011 hasta el 2018, en donde tuvo su mayor crisis en la universidad. Yo me di cuenta que necesitaba una ayuda profesional cuando ya de verdad los síntomas comenzaron a incrementar. Es decir, cuando me encontraba totalmente inestable a nivel mental, me sudaban las manos, como les comentaba, me dolía la cabeza, de pensamientos irracionales, pensamientos de que siempre me iba a pasar algo mal. Y es que eso pasa con la ansiedad, que es la que yo tengo, de que siempre hay un pensamiento recurrente. Los pensamientos recurrentes son como esos pensamientos que siempre están allí constantes en tu mente y como que no te permiten que estés tranquilo. Debido a los dolores de cabeza, sudoración, miedos, temor a no volver a despertar, decidió seguir buscando ayuda profesional y pasó de psicología a psiquiatría. Estuve en total 19 días hospitalizado y recuperándome en un centro de salud mental en la ciudad de Santiago de Cali. La verdad la experiencia fue maravillosa. Fue como un escape a mi realidad. Hoy Alejandro, 4 años después, continúa medicado y contando su historia con orgullo y superación. Estuve medicado, de hecho, aún continúo tomando un medicamento que me recetó mi psiquiatra, aún continúo en tratamiento con mi psiquiatra y me siento muy orgulloso de decir eso. Así es como Alejandro lleva más de 8 años cuidando su salud mental, brindando consejos a otras personas que pasan por la misma situación. Todos necesitamos la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, de un psicoanalista, para que nos escuchen, para que nos puedan brindar una solución a esta problemática que se está viviendo, que es la salud mental. La salud mental es indispensable desde niño atenderla, Gloria. Sí, claro. Desde niño hay que enseñar en las escuelas y colegios a aprender a manejar la vida. Yo tengo una teoría que dice que necesitamos psicología porque la educación falló. Si hubiéramos educado de una manera diferente, posiblemente se necesitaría menos psicología. Y hoy la psicología lo que hace, no llega gente loca, llega gente que no sabe manejar la vida. Y hay una corriente moderna que se llama psicología positiva, pero no positiva para decir siempre lo positivo, sino una psicología positiva que no se enfoca en la enfermedad, sino en enseñarle a la gente a manejar la vida. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer desde el colegio, desde la escuela, desde los primeros momentos, cómo manejan los conflictos. Muchas veces los papás evitan que sus hijos manejen frustración. Yo no quiero que mi hijo sufra. Por Dios, ¿qué es esto? ¿Para qué mundo lo estás educando? ¿Cómo enseñamos a manejar frustración,
a no tener tantas ilusiones y expectativas, a no esperar tanto de los demás, a no esperar tanto de afuera. Entonces, formas y creencias que hemos tenido a través de toda la vida son las que nos llevan a desesperarnos y a enfermarnos. ¿Y cómo entender al niño cuando el papá le dice, si te dejas cascar, yo te casco? A ver, yo creo que ese es un papá enfermo Sí. con una problemática muy grande Que que le necesita está, la pelea. que le está pasando pero a su incide hijo. mucho en los hogares hoy en día. Pero por le eso está la gran violencia pasando que a su tenemos en la hijo, ciudad. el papá está usando Sí. su problemática y se la está pasando a su hijo. Ahora, listo, eso fue lo que tuvo el niño. Sí. La escuela o el colegio puede enseñarle de otra manera. Respeta lo que tu papá dice, pero aquí en el colegio, como eres un niñito más joven, podemos enseñar a manejarlo diferente. Aprendamos a manejar conflictos. Bueno, el papá lo dijo, no le puedo quitar al papá al muchachito, el papá posiblemente no se va a reeducar. ¿Cómo hago yo? ¿Qué recursos hago? Lo importante en psicología o en esto es saber que siempre hay una posibilidad y un camino. No decir no hay nada que hacer. La ansiedad es futuro, la depresión es pasado. Doctora Paula, uno ve en las hojas de vida de las personas que van a aplicar para un trabajo, dice, ya, con capacidad de trabajar bajo presión. O sea, ya en la hoja de vida está hablando de que Claro. se puede cambiar esa hoja de vida o esa persona dice, con capacidad de trabajar bajo presión. A ver, ahí hay una cosa importante y es, primero, autoconocimiento. Sí. Yo digo, sí, suena muy bonito, capacidad de resolución de conflictos o trabajo bajo presión, pero a la hora de la escena real, ¿cómo estoy respondiendo yo a la presión? Si explota uno, ¿Cómo estoy yo resolviendo ese conflicto o esa situación bajo presión? ¿Sí? Entonces, el papel aguanta mucho. Por eso se hace una entrevista de trabajo, ¿sí? Donde se miran diferentes cosas, se hacen unas pruebas psicotécnicas, ¿sí? Y al final todo eso se condensa y se mira, bueno, este es el perfil. ¿Se ajusta o no con las funciones de este cargo? sí, porque uno ve ya Pero a últimamente mí que como bajo psicóloga presión. me llega alguien con ese y lo tacho, no entra. Exacto. Es decir, en vez de ser favorable, es desfavorable. ¿Qué Sí, grado claro. de masoquismo tiene esta persona? Ajá. ¿Qué grado de situación de estrés tiene? Es decir, a mí no me sirve una persona trabajando en una empresa cuando diga acepto bajo presión. Es decir, acepto ser maltratada, acepto ser víctima. A ver, Sí, ya de porque eso está en las entrada hojas de vida, generaría claro. un interrogante. Sí, Claro. ¿Qué está ¿Por qué? pasando Sí, en una no. ciudad como Cali que tiene un tema también de presión? Estamos hablando, porque el tema de lo que nos está presentando los medios todo el día es, se presentó un atentado, un ataque, que tal programa no funciona, que subió el precio de los combustibles, que subió tal cosa, que hacer frente a esa corriente diaria de información, la economía con problemas, que el dólar subió, que se disparó una cantidad de información que está recibiendo la gente. ¿Qué va a pasar con el ciudadano que está viviendo toda esa condición? Apague y no vea. Tú puedes decidir qué escoges ver y qué no. No es que lo tienes que tragar. A ver, nosotros no somos zombies. Nunca perdemos la capacidad de razonar. Si estás frente a una comida que está dañada y te hace daño, ¿te la vas a comer? ¿O te proteges a ti mismo? ¿O alguien tiene que venir a decir, no come esa comida que está dañada? Si los medios, qué vaina, si los medios se están enfermando, tú decides qué hacer con los medios. O la realidad te está enfermando también. A ver, la realidad es todo tiene algo blanco y algo negro. Lo que pasa es que aprendemos a mirar solamente un lado. ¿Por qué no hacemos una comunicación equilibrada? Déjenme decirles un cuentico cortico. Un abuelo cherokee le dijo a su hijo, a su nieto, te voy a explicar que todos los seres humanos tenemos dos lobos dentro de nosotros. Un lobo furioso, iracundo, agresivo, envidioso, lleno de rabia. Y un lobo amoroso, querido, generoso, amable. Y el nieto le pregunta, abuelo, ¿y cuál va a ganar? Aquel al que alimentes. Aquel al que alimentes va a ganar. Tú escoges. Esa es una decisión de cada uno. ¿Cuál alimentas? ¿El lobo enfermo, el lobo egoísta, resentido, rabioso, o el lobo amoroso y solidario? Cada uno lo hace y es decisión personal. Claro. Paola. Bueno, yo quería comentar algo y tiene que ver con la percepción. O sea, yo cómo percibo las situaciones. La y lo realidad, que sí, usted quería exacto. acotar sobre el tema. sí. ¿Cómo estoy percibiendo yo eso? ¿Qué significado le estoy dando yo? ¿Cómo estoy significando yo eso que está sucediendo? ¿Y qué me genera a mí en términos de emoción? Claro. ¿Sí? Porque al final eso es lo que va a orientar mi conducta. La realidad es lo que se vive allí en el entorno. Paola, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gloria a H, muy ustedes. amable por A acompañarnos. ustedes, muchas gracias por invitarnos. Estos aportes que nos dan en materia de salud mental. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con otro invitado aquí en A Fondo.
Continuamos en A Fondo. Nos acompaña esta noche el doctor Iván Darío Moreno, rector de la Universidad Sion, escritor, un investigador en temas bíblicos y en temas emocionales, y ha producido su último libro, La hormona de la compasión. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme aquí al programa. Bueno, ¿qué lo llevó a escribir precisamente este libro? Porque sabemos que usted trabaja todo el tema emocional, fuera de eso el tema religioso, el comportamiento de la humanidad, del ser humano. Bueno, realmente lo que me motivó a estudiar el tema de las emociones fue porque hace muchísimos años, digamos, algo personal pasó en mi vida. Yo perdí todo y eso me frustró mucho. Y después de muchos años, cuando ya empecé como a recuperarme económicamente, recuperarme en muchas áreas de mi vida, pues quise como estudiar cómo lograr yo pues superar muchas cosas que habían quedado en mi corazón. Y fue cuando empecé a estudiar las emociones, pero desde el punto de vista biológico, físico-químico, ¿sí? Porque la inteligencia emocional se estudiaba desde la psicología, no desde la biología. Y precisamente en todo el estudio que yo hice, descubrí que existían las moléculas de las emociones. ¿Cómo así? Moléculas. ¿Cómo funcionan? La doctora Perth, ella descubrió que todas las emociones que nosotros sentimos, todas, es decir, desde el amor hasta el odio, todas están representadas en un químico específico que produce nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras células, digamos que cada célula tiene sus funciones, Sí. pero a veces a la célula le llega una orden desde el cerebro de que sienta, no sé, pánico. Y las células dejan de hacer sus funciones por sentir pánico, pero significa que la célula debe empezar a generar una serie de mecanismos celulares para generar ese pánico. Por eso es que cuando nosotros sentimos emociones, lo sentimos en todo el cuerpo. Porque eso es en fracción de segundos que pasa todo eso. Por eso cuando nosotros sentimos alegría, lo sentimos en el cuerpo. Es como un el odio camaleón también, que se va cambiando de colores. Sí. Exacto. O el odio también, ¿cierto? También, todas las emociones, y se debe a que en ese momento hay unos neurotransmisores que están llegando a todas las células de nuestro cuerpo, les están diciendo, sientan en este momento alegría, Sí. sientan en ese momento miedo. Entonces, entender eso, pues es muy importante porque todos lo producimos. Sí. Todos producimos esas mismas moléculas. Y más que entenderlo, ¿cómo manejarlo? Con la respiración. Sí. ¿Sí? Cuando uno dice respire hasta 10, realmente funciona. Sí. Entonces, ejercicios prácticos es mejor sepárese, respire profundo, pero profundo significa profundo, que se le llenen sus pulmones, inhale, exhale, y ya con eso hace que otra vez su sistema como que se estabilice. ¿Qué Un pasa ejercicio. Es un ejercicio. ¿Qué pasa emocionalmente en ese momento en el cuerpo? Físico-químicamente, ¿qué pasa en el cuerpo? Depende, digamos que la célula pues en ese momento está fabricando esta molécula. Entonces, Sí. ¿qué pasa? ¿Cortisol? Puede ser lo que sea, Sí. puede ser cortisol, hay muchísimos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? La respiración lo que hace es también mandar un mensaje a las células, como diciendo, paren un segundo, no hagan más esto que están haciendo, traten de retomar sus funciones normales. Sí. La respiración hace eso precisamente por las ondas cerebrales. Doctor Iván Darío Moreno, habla usted del tema de las emociones que se pueden presentar por rabia, como se dice popularmente, por piedra. Pero si uno está contento, Piedra. también se puede presentar esa emoción que hay que controlarla, saberla manejar. Claro que sí, porque uno puede tomar malas decisiones cuando está estando muy ¿sí? contento. Como Y por es ejemplo. el caso del enamoramiento. Por ejemplo, el enamoramiento se ha encontrado que es un cóctel químico. Sí.
es un cóctel químico, que eso pasa mucho cuando uno entra a la adolescencia, entra el cóctel químico. Las hormonas saltando, Exactamente. bailando por todas partes. Y ahí es donde se toman malas decisiones. Entonces ahí es donde las niñas quedan embarazadas, ¿sí? Porque piensan que es el amor y no es el amor. El amor de toda su vida, para toda su O vida. piensan que eso es el amor, o sea, eso que sienten es amor y por eso toman decisiones basadas en eso y resulta que eso no es amor. Sí. Eso es un proceso bioquímico del cuerpo que se llama enamoramiento, que es pasajero, es como un Sí. cóctel, que ustedes se toman el cóctel y le dura, no sé, se lo toman en 30 minutos y después ¿qué pasa? Después el guayabo. Sí, exacto, después viene eso. Pero es que el guayabo se va a llamar Alejandro, Andrés, Pedro, Pablo, Chucho, así todo. Sí, Exacto, ¿sí? Entonces, de eso se trata la inteligencia emocional vista desde ese punto de vista, entender cuáles son los químicos que segrega mi cuerpo, qué es lo que le pasa a mi cuerpo y qué es lo que no debo hacer cuando esté yo sintiendo eso. ¿Por qué nuestra cultura no se aplica ni se enseña la inteligencia emocional, sino que nosotros somos explosivos, de una sola vez reaccionamos, somos violentos y eso aparte nos causa una cantidad de problemas? Precisamente las moléculas de la emoción se descubrieron hace poco, o sea, hace poco estoy hablando, no sé, hace 20 años, no sé exactamente, pero es un descubrimiento nuevo. Sí. Entonces significa que antes se pensaba que las emociones había que gestionarlas desde, no sé, desde la psicología, desde la voluntad, pero cuando ya se descubrió que son moléculas, entonces se le prestó más atención y entonces hay que enseñar diferente. ¿Y se puede de pronto hacer la comparación con la salud mental? De lo que está presentando mucho ahora por el estrés, por la situación que se presenta en el mundo. Claro, porque es que precisamente las emociones, ¿qué pasa? Cuando hay algo que se llama las adicciones emocionales. Entonces, ¿qué ocurre? Las células también se vuelven adictas al químico que el mismo cuerpo produce. Entonces las células como que le piden a mi cerebro, quiero que me mande más de ese químico. Y resulta que ese químico está relacionado con episodios de sufrimiento. Y por eso es que uno ve personas que les gusta sufrir, porque hay una adicción emocional química. Cuando está uno niño y el comportamiento de los padres, o como lo tiene uno, ver a los papás constantemente en peleas, ese tema también más adelante se ve afectado emocionalmente, porque muchas veces dice, bueno, porque este joven que tiene 15, 20 o 30 años, ya la persona tiene todavía estos comportamientos o agresivos, hay que empezar a investigar desde su niñez. Exactamente, porque aquí ya viene el ADN. El ADN es la molécula, Sí, claro. ¿no? Cada uno La pues, esencia. tiene un código genético. Se ha encontrado que las emociones impactan el ADN. Es decir, se ha encontrado que el ADN es como un acordeón, se abre y se cierra. Entonces, cuando se abre, salen pues todos los aminoácidos y todo lo que necesita el cuerpo pues para su mantenimiento. Y hay emociones que lo cierran, como el odio, la rabia, lo cierran. Entonces, ¿qué pasa? Las personas empiezan a tener, o más bien el cuerpo empieza a carecer de nutrientes esenciales para su mantenimiento. Entonces, todos los sistemas del cuerpo empiezan poco a poco como a colapsar. Muchísimas enfermedades son debidas precisamente a las emociones. Cuando yo odio, ¿me puedo enfermar de cáncer? Se ha encontrado que cuando hay odio, las moléculas que están relacionadas con ese odio atacan los glóbulos blancos. Los atacan, los destruyen, o sea, atacan nuestro sistema inmunológico. Siguiendo con ese ejemplo del acordeón, que cuando se abre salen todos, digamos, los odios y todo, también puede estar allí y se puede relacionar los celos de la vida romántica, pero los celos también a nivel profesional, los celos de que le está viendo bien a una persona. Todo, o sea, todo. Digamos que los químicos son los mismos. En nuestro idioma le podemos poner los nombres que queramos, eso no pasa nada. El químico es igual, es igual. Es la base. Es igual. Y ahí se desprende todo lo que hemos Y curiosamente, aquí ya entra la parte física, porque resulta que si estamos hablando de una molécula, de una emoción, estamos hablando que la molécula produce un campo electromagnético. Sí, somos eléctricos todo el tiempo.
y cada emoción tiene su propia onda electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos ver las ondas, pero se producen. Entonces, todo lo que esté produciendo mi cuerpo electromagnéticamente está afectando mi ambiente. Claro. Todo lo que la persona está produciendo está afectando. En este momento nosotros estamos aquí los tres y nosotros no vemos que ya nuestro campo electromagnético se está, digamos que se está encontrando. ¿Sí? Entonces, si usted tiene pronto sus emociones, las suyas y las mías, ahí se están encontrando y ahí hay una interacción. Sí, claro. ¿Sí? Hay una interacción. O sea, están pasando muchas cosas en ese nivel que nosotros no percibimos. Por eso cuando mucha gente siente molestia, malestar, rabia, el corazón se le agita y el corazón es un órgano eléctrico. Todo eso pasa. Sí. Y también existe algo que se llama el contagio emocional. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes están con personas alegres y eso usted que por ejemplo, se contagia? en una rumba o en un estadio, por ejemplo. Exacto. ¿Qué pasa cuando usted está con personas agresivas? Usted también se contagia esa agresividad. Se mete en una pelea sin saber, ¿no? Sí, exacto, como las peleas. Entonces yo también, no, que por sí, que por esto. Y como las terminó peleas del cuando... antiguo, ¿cómo era? De las cantinas, que le da un puño y todos empezaban se a arman pelear. todas fiestas. Eso es así, o sea, existe todo eso. De los bares de los pueblos. El doctor también es un estudioso de la Biblia. Sí. La Biblia quizás es el principal libro de la humanidad hoy en día. ¿Ya? Y este libro, mucha gente lo ve como un libro histórico, otros lo ven como un libro cultural, otros como un libro espiritual. Pero es que la Biblia tiene una cantidad de cosas históricas, doctor Iván Darío. Como una guía, ¿no? Es como una guía histórica. ¿Cómo se aprende esa historia en la Biblia? Digamos que ese ha sido como mi campo de acción por más de 20 años. Enseñar historia bíblica, pero desde el punto de vista académico. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que para estudiar la historia bíblica hay que estudiar la historia universal. Es decir, hay que estudiar la historia de Mesopotamia. Sí. También hay que estudiar los egipcios, los cananeos, porque el Antiguo Testamento se desarrolló en todo ese contexto. Sí. ¿Sí? Entonces es fascinante porque ayuda a entender muchísimas cosas. Este libro, la historia de la hormona de la compasión, es un libro que se consigue ¿en dónde, doctor Iván Darío? Lo pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook, en @profe Iván Darío Moreno. Iván Darío, muy amable, muy gentil. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Telepacífico. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por esta invitación y bueno, espero les haya llamado mucho la atención. Es una caja de música realmente con una cantidad de formación profesional. La inteligencia emocional. Inteligencia emocional, inteligencia bíblica, sapiencia, claro que sí. Gracias, profesor. Don Jair, que tenga buena noche, muy gentil. Buenas noches. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Que tenga buena noche.